Hola, un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de este canal Radio Rosa Mística Colombia. Tengo la grata alegría y gusto de tener como invitado a don Antonio Caponeto desde Buenos Aires, Argentina. Ustedes saben, en Colombia y en el mundo tienen noción, por supuesto, de quién es don Antonio Caponeto. Un hombre catedrático, defensor de la fe católica, defensor de la Virgen, defensor de la sana doctrina católica, que ha hecho, y de la vida también, que ha hecho muchos pronunciamientos en todo lo que se refiere a lo que está sucediendo desde hace 9 años desde el Vaticano en la Iglesia Católica. Pues bien, qué alegría, don Antonio. Bienvenido a este canal Radio Rosa Mística Colombia. Muchas gracias por la generosidad y por la caridad de invitarme. Muchas gracias. Usted acaba de publicar un libro eh, sobre la educación católica y pues da la casualidad también de que su paisano Jorge Mario Bergoglio ha estado hablando, aunque ahora últimamente, digamos en los últimos 2, 3 años o 2 años, poco ha hablado de lo que él propone como un pacto educativo global, ¿no? Primero, cuéntenos de su libro. ¿Cómo se llama el libro? ¿Cuál es el contenido? La visión de la educación desde ese punto de vista, que supongo yo es el punto de vista católico. Cuéntenos, don Antonio, por favor. El libro es el cuarto volumen de una serie que se llama Educadores Católicos. Y precisamente en esta serie de 4 volúmenes me he tratado de ocupar de algunos pensadores, de algunos pedagogos, de algunos autores que son poco o nada conocidos y que si se conocieran podrían servir para rehabilitar el verdadero concepto católico de la educación. En el volumen 2 de esta serie me ocupo precisamente de un compatriota suyo, a quien yo admiro muchísimo, que es Nicolás Gómez Dávila. De él me he ocupado expresamente en el volumen 2, porque es mi intención que se lo conozca en la Argentina y en aquellos rincones a donde este modesto libro pudiera llegar. Entonces, el último tomo de Educadores Católicos que acaba de salir está dedicado a otro pensador católico desconocido que se llama Enrique Prevedel y que utiliza oficialmente, formalmente, el sobrenombre de Miguel Cruz. Entonces, el cuarto tomo está dedicado a la pedagogía católica de Miguel Cruz. El tomo 3 estuvo dedicado a la concepción católica educacional de Joseph Pieper, que es un filósofo católico alemán, un hombre extraordinario en su sabiduría y por eso lamentablemente desconocido, si no marginado. En el tomo 2, como le digo, me ocupo de una diversidad de autores, entre los cuales está Nicolás Gómez Dávila, ilustrísimo colombiano, un hombre fuera de lo común, un hombre gloriosamente atípico por su condición de católico militante, de pensador contrarrevolucionario, por la suspicacia, por la agudeza de su pensamiento, un hombre a todas luces fuera de lo común. Y en el tomo 1, el primero con el que inicié esta serie, me ocupo de la pedagogía del padre Castellani, del padre García Vieira, del padre Petit de Murat y del padre Alfredo Sáenz. Es decir, que la intención es presentarles a los docentes una verdadera concepción católica de la educación, entregándoles rectas doctrinas, pero también cursos de acción, prácticas, para que la tarea docente que se desarrolla en el aula encuentre una guía firme, segura y digna. Eso es, en pocas palabras, el proyecto en el cual estoy abocado. La presentación del libro, por supuesto, ya se hizo, ¿no? No, no, aquí lamentablemente siguen ciertas restricciones para las presentaciones que llamaríamos, valga la redundancia, presenciales. Ajá. Y
A mí en lo personal no me gustan las conversaciones o las reuniones por estas vías, las acepto porque no queda otro remedio, pero en rigor uno trata de recuperar la normalidad y parte de la recuperación de la normalidad es dejar de sustituir lo real por lo virtual, volver a lo real, a lo presencial, al cara a cara, al mano a mano, a todo aquello que el nuevo orden mundial nos está negando. Entonces, como aquí todavía hay algunas restricciones, es un poco difícil conseguir un salón o un aula donde esto se pueda presentar con cierta libertad sin ajustarse a tantos protocolos. Claro, Confiemos en Dios en que sí, en que en algún momento se pueda presentar. claro. Don Antonio, es muy preocupante para padres de familia, para algunos profesores, educadores, para mucha gente, la forma como se está manejando ese proceso educativo en todos nuestros países latinoamericanos, tanto en la educación elemental como en la secundaria y en la superior, porque se ha utilizado el proceso educativo para promover ideologías. Y eso lo sabemos y está sucediendo. Por ejemplo, se hace adoctrinamiento en ideología comunista, se hace adoctrinamiento en temas LGBTI, porque se quiere cambiar la sociedad desde la educación. ¿Qué cabida tiene esto dentro de un proceso educativo que se ha debilitado precisamente por eso, porque aceptaron ideología, los profesores los han preparado, los educadores, para que impartan ideologías y no la educación que debería impartirse, ¿no? Nuestra consigna es muy sencilla y ni siquiera es nuestra. Es la vieja y clásica consigna de la Iglesia del H de contra, es decir, reaccionar en contra de, hacer exactamente lo contrario de lo que los enemigos de la fe católica quieren que hagamos. Por eso, un gran pensador contrarrevolucionario que fue de Mestre decía que no se trata de hacer la revolución, pero en sentido contrario, sino de hacer lo contrario de la revolución. Se trata de ser contrarrevolucionario, porque la revolución es sinónimo de subversión, de inversión de bienes, de inversión de fines. Entonces nuestra propuesta, como le decía, es ese reaccionar, ese hacer de contra, reaccionar en contra de todo aquello que el enemigo nos propone a diario como forma de pensamiento, como forma de obrar y aún como forma de conducta privada y como forma de conducta pública. Por poner un ejemplo, la escuela para la pedagogía revolucionaria es el lugar en el que se debe asegurar la salida laboral, la inserción laboral del alumno. Nosotros no tenemos nada contra la inserción laboral de los alumnos, en buena hora la consigan, pero esto es una distorsión de la naturaleza de la escuela, porque la escuela es una palabra que procede del griego y del latín y que significa ocio contemplativo. Entonces la escuela es el lugar del ocio contemplativo y para nosotros los católicos es el lugar donde dos o más están reunidos en el nombre del Señor. Es el lugar en el cual alumnos y discípulos procuran ser cooperadores de Cristo, procuran ser testigos del testigo. Entonces, la escuela ha sido subvertida, ha sido revolucionada. Hoy es la obra de un puñado de ideólogos y de insurrectos que manejan los poderes mundiales y los poderes locales. Nuestra propuesta, como le digo, es recordar el viejo tronco, la vieja raíz del magisterio tradicional de la Iglesia y, por ejemplo, decirles a los docentes esto. Ustedes tienen que evangelizar desde la cátedra. Ustedes tienen que volver a ser de la escuela el lugar del ocio contemplativo, el lugar de la verdad, del bien y de la belleza. O, por poner otro ejemplo, las ideologías a las que usted aludía han sustituido las virtudes por los vicios. Hoy se hace descaradamente la apología de todos los vicios, aún de los vicios nefandos y de los vicios contra natura. Entonces, ¿cuál es
la propuesta que les hacemos llegar a los educadores católicos, que forjen virtudes, que formen virtudes. Todas las virtudes son necesarias, empezando por las 4 grandes virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza, coronadas todas ellas en las grandes virtudes teologales que son la fe, la esperanza y la caridad. Y así podríamos continuar, es decir, colocando ejemplos de manera tal que se viera con un sentido práctico que esto que estamos proponiendo es posible, porque las realidades que han sido y son subvertidas podrían ser ordenadas si hubiera una capacidad, una lucidez y un coraje para llevar adelante este emprendimiento. Pero el mundo, y lamentablemente el mundo católico, está huérfano de estas 2 grandes categorías o atributos que son la lucidez y el coraje que decía Solzhenitsyn, ¿no? Solzhenitsyn decía: la lucidez sola, sin coraje, da intelectuales de salón. Y el coraje solo, sin lucidez, puede dar un gángster o un matón. ¿Cuál sería la síntesis armoniosa? La unión entre la lucidez y el coraje y la lucidez. Bueno, eso es lo que necesitamos para poder recuperar y restablecer y restaurar el sentido católico tradicional de la educación. Claro, pero pues si uno mira, incluso desde cuando yo estaba en el colegio, empezaron a desaparecer y ahora totalmente algunas asignaturas como religión, cívica, urbanidad. Eso ya no existe en ningún establecimiento educativo, don Antonio. Entonces, ¿cómo volver a ese formato tradicional que usted retoma en el libro y nos propone de nuevo? El cómo depende de 2 factores. Hay uno que por el momento no controlamos y que sería la política educativa. Yo no manejo la política educativa de mi país y me parece que lamentablemente usted tampoco maneja la política educativa de Colombia. Entonces, una primera respuesta a ese cómo hacemos para restaurar el orden sería desde el poder político, pero al no tenerlo, al no poseerlo, debemos buscar otra alternativa. Y bueno, la otra alternativa es lo que alguna vez yo llamé jocosamente la pedagogía del picaporte. Es decir, usted es docente, entra al aula, atranca bien la puerta, cierra bien la puerta y a pesar de la política educativa liberal, marxista o filomarxista o lo que fuere, usted a pesar de los pesares, con la puerta bien cerradita, con el picaporte bien apretado, usted enseña a sus alumnos concretos, particulares, singulares, la verdad, el bien y la belleza. Es decir, usted les insta a los alumnos que Dios le ha dado la suerte de tener, les insta a que recuperen los trascendentales del ser. Eso es posible. Eso es posible aunque de la puerta para afuera, aunque del picaporte hacia el mundo exterior, gobiernen los peores hombres, como lamentablemente estamos viendo que gobiernan. Por supuesto que esta tarea tiene su riesgo, porque también el Estado se ha dado cuenta de que no tiene control sobre lo que ocurre en las aulas y por eso cada vez fiscaliza más, inspecciona más y cada vez se convierte en un Estado que se inmiscuye en la vida privada. La famosa imagen del gran hermano o del ojo de Saurón, que todo lo vigila, todo lo observa, todo lo controla, lo fiscaliza, lo administra, etc. Bueno, tenemos que correr ese riesgo, porque ya le digo, los titulares de la política educativa no somos. Lo que sí somos es modestos docentes de aulas particulares y concretas, y para mí ahí estaría la respuesta al cómo, es decir, es el único cómo que nos deja. Otro no tenemos, por el momento al menos. Sí. La propuesta del Pacto Educativo Mundial de Bergoglio tiene 7 puntos que, si uno los lee, constituyen simplemente el llevar a la educación un pensamiento único mundial basado supuestamente en la doctrina social de la Iglesia, ¿sí? Y ya sabemos que en este momento no es la doctrina social de la Iglesia, sino que es un
punto muy claro de teología de la liberación. ¿Será que se va a poder en el mundo implementar un único pensamiento basado en la educación? De hecho, existe la tiranía del pensamiento único. Estamos viviendo los padeceres de esta tiranía o de este despotismo o de este totalitarismo del pensamiento único, que además ha logrado imponer una especie de forma mentis, de forma mental, de modo de pensar, de modo de obrar, de modo de ser, y esto va en aumento porque no hay precisamente quien tenga el poder suficiente para ponerle un parate, para detener esto. Ahora, si encima la Iglesia colabora con este proyecto de dominación mundial y coopera con este proyecto de imposición de un pensamiento único, se imagina que nuestra situación es bastante delicada, por decirlo en términos prudentes. Ahora, de todas maneras, yo no le he escuchado a Bergoglio decir que el proyecto de escuelas concurrentes se sostiene en la doctrina social de la Iglesia. Todo lo contrario. Las escuelas concurrentes, que es su proyecto, está en manos, en primer lugar, de personas que no tienen absolutamente nada que ver con la educación. Parece un sarcasmo hecho deliberadamente al modo de una burla siniestra. Porque las personas que inicialmente, tanto en Buenos Aires cuando él inició este proyecto, como ahora que está en la silla petrina, las personas a las cuales él designó están vinculadas al mundo del deporte o al mundo del espectáculo. El caso de Messi o de Buffon, que son futbolistas, o el caso de Bono, que es un rockero afamado, pero que es también un personaje salido del submundo, del inframundo del rock. Entonces, o elige personas que no tienen nada que ver con la educación, con lo cual constituye una verdadera afrenta a los pedagogos, y en particular a los pedagogos católicos, de los cuales él y no yo debería ser el portaestandarte, o elige personas que tienen que ver con la educación, pero del peor modo posible. La noticia salió el viernes pasado y la noticia a la que aludo es aquella según la cual Bergoglio confirma en sus cargos de directivos de las escuelas concurrentes a José María del Corral y a Enrique Palmeiro. Y nosotros los conocemos bien a estos dos personajes porque están vinculados precisamente al mundo de las izquierdas culturales, al mundo de la insurrección y de la subversión cultural, al mundo de la contracultura. Él los ha confirmado. Así como en su momento confió también los destinos de las escuelas concurrentes a Marcelo Sánchez Orondo, un verdadero traidor, un pícaro, un sinvergüenza, que entre otras cosas ha hecho el gran elogio del proyecto político chino. Entonces, muy lejos de ajustarse las escuelas concurrentes a la doctrina social de la Iglesia, se ajusta al programa del nuevo orden mundial, se ajusta al programa del imperialismo internacional del dinero. Mundialismo, sincretismo, eclecticismo, irenismo, pacifismo, conciliación de los opuestos y ninguna referencia a Cristo nuestro Señor. Ninguna referencia, ni directa, ni indirecta, ni explícita, ni implícita, a nuestro Señor Jesucristo como el divino maestro y como el pedagogo, por antonomasia, porque Él es la pedagogía del verbo. Si para un católico Cristo no es el divino maestro, y si para un católico Cristo no es el centro de la pedagogía del verbo, de la pedagogía del logos, entonces no tiene sentido que hablemos de educación católica. Estamos hablando de una educación al servicio del nuevo orden mundial. Si usted escucha, aunque la cuaresma ya pasó y la iglesia no le pide que se mortifique tanto, si usted escucha el himno llamado Sembradores del Encuentro, que es el himno oficial de las escuelas concurrentes, además de sentir un ultraje a la inteligencia, además de sentir un vejamen al sentido estético, usted siente una verdadera repugnancia, un verdadero rechazo, porque no puede entender cómo semejante cancioncilla torpe, grotesca, ridícula, cursi, puede ser considerada el himno de un proyecto presuntamente pontificio. Entonces, las escuelas concurrentes son la negación del proyecto educacional católico. Son la negación, punto por punto, de cada uno de aquellos pilares constitutivos del acto educativo que un católico debe tener en claro.
Es decir, las escuelas concurrentes en rigor son la antítesis de la encíclica del Papa Pío XI cuando habla de Divini Ilius Magistri. Así, el Papa Pío XI ponía como modelo de educador, de maestro, a nuestro Señor Jesucristo y hablaba de una educación cristocéntrica. Aquí es exactamente todo lo contrario, todo lo contrario. Sí, y al mismo tiempo que él habla de un pacto educativo global, habla también de un pacto económico mundial y por supuesto lo vemos todos los días cómo está conformando la única religión mundial y habla también de hermandad, ¿no? De la hermandad y emite documentos en todo ese sentido y hace propuestas y tiene muy buena financiación para ejecutar todos esos planes. Es preocupante, ¿no? Es muy preocupante lo que está pasando con Jorge Mario Bergoglio Civoli. Es tan preocupante que aquí en Buenos Aires un obispo como Monseñor Héctor Aguer, que fue obispo de la localidad de La Plata y que por supuesto fue renunciado precipitada y apresuradamente, porque es uno de los pocos obispos católicos que tiene la Argentina, una de las excepciones realmente. Hace muy poco, el día 4 de este mes, hoy es 9, emitió un documento muy certero que se llama Seguros en la Fe, mal que le pese a Roma. Seguros en la Fe, mal que le pese a Roma. Y allí Monseñor Aguer hace un análisis muy fino de la crisis actual de la Iglesia, pero en un momento determinado dice claramente que el Vaticano hoy está dominado por la masonería y que todo el mundo lo sabe y que por eso él no tiene temor de decirlo, ni temor de las represalias, porque sabe que no lo van a poder contradecir. El Vaticano, dice él, es una cueva de masones financiada por el imperialismo internacional del dinero, que fue siempre el procedimiento, el modus operandi de la masonería. Esto lo dice Monseñor Aguer. Por Sí. supuesto, yo estoy absolutamente a favor de esta posición que acaba de manifestar. Lamento que no lo haya manifestado muchas veces antes y cuando estaba en la plenitud de su poder. Pero en buena hora lo haya dicho, porque verdaderamente es un respiro, un alivio para nosotros que un príncipe de la iglesia diga con lucidez y coraje este tipo de cosas que tendrían que ser dichas y sabidas y combatidas por todos los católicos, ¿no? Yo también leí ese documento de Monseñor Héctor Aguer, lo publicamos también porque es extraordinario como todo lo que él escribe. Entonces, en uno de los 7 puntos del Pacto Educativo Mundial de Jorge Mario Bergoglio, dice que la propuesta que él hace, con esa propuesta busca humanizar el mundo y la historia, ¿no? Con esa propuesta educativa que él plantea, que es la que usted ha explicado. ¿Puede funcionar que se humanice el mundo y la historia de esa manera? Y mire, justamente el problema que tenemos nosotros es que el mundo y la historia se han humanizado. Es decir, se han dejado de ser teocéntricos y teofánicos para ser antropocéntricos. Claro. Y por eso que Gómez Dávila, que yo le mencionaba antes, dice, entre sus tantos escorios, que el problema principal que tiene hoy la Iglesia es el terrenalismo, es decir, el temporalismo, el sociologismo, y que han reemplazado el mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, por amar al hombre sobre todas las cosas. Entonces, acá tenemos un problema muy serio. O sea, el programa que presenta hoy la Iglesia es un programa terrenalista, horizontalista, sociologizante, naturalista e imanentista. No es un programa católico el que presenta, es un programa masónico. Pero esto lo sabe cualquier persona que haya visto las tapas de un libro sobre la masonería. Claro. Tampoco hace falta ser Aristóteles para darse cuenta de esto. Imagínense que está a la vista, cada vez más grotesco. Cada vez es más claro, sí. Mucho más claro, desafortunadamente. Hay Y mucha gente pero que no lo entiende. hoy es 9, si no estoy equivocado. Hace 2 días, el día 7, antes de ayer,
hablando Bergoglio ante los miembros del Instituto Litúrgico San Anselmo, les dijo que el fin de la liturgia era el amor al prójimo, el diálogo y el ecumenismo. Pero usted se da cuenta que esto es, entre otras cosas, decir que ya nada nos sorprende. Si uno se levanta a la mañana sabiendo de antemano que Bergoglio va a decir una barbaridad, un disparate. Pero, Absolutamente contrario a lo que decía Juan Pablo II, que el centro de la iglesia es la Eucaristía. claro, no, pero es que Bergoglio ha dicho cosas terribles sobre y contra la Eucaristía. En la Claro, festividad de Corpus Christi del año 2017, llegó a decir que en el momento de la consagración hay un cambio de función. Ahora, si hay un cambio de función, Santo Tomás aclara que la función tiene categoría de accidente, no de sustancia. Si hay un cambio de función, no hay un cambio de sustancia. Y si no hay un cambio de sustancia, no hay transubstanciación. Entonces resulta que el señor que está en la silla petrina dice que en el momento de la consagración no hay un cambio de sustancia, sino que hay un cambio de función. Bueno, ¿qué quiere que le diga, Henry? quiere darle gusto a todos, ¿no? Quiere darle gusto a todos, pero No, menos a los católicos a los cuales maltrata, se hiere y eh, desprecia. Somos los pepinillos en vinagre, somos los fariseos. quiere Pero en darle fin, gusto a todos, pero en el fondo es dándose gusto del mismo, ¿no? sí, lo que pasa es que los gustos de él no coinciden con los gustos de Dios. No, El no, pequeño detalle. nada. Ni en lo ecuménico, ni en lo doctrinal, ni en lo evangélico, ni en la tradición, en nada. Coinciden con Dios, porque está absolutamente sirviendo a eso que usted dice, don Antonio, esos poderes ocultos, secretos, que existen en el mundo y que tienen sobre todo muchísimo dinero e influencia política, ¿no? Entonces, por ejemplo, don Antonio, eh, esos, esa insistencia en el ecumenismo, ¿usted cómo la ve? Lo que pasa es que sería buena la insistencia en el ecumenismo si se afirmara que la fe católica es la única verdadera y si se recordara el viejo axioma, hoy olvidado y traicionado, de esta iglesia nulla salus, o sea, fuera de la iglesia no hay salvación. Si usted parte de la base de que la religión católica es la única verdadera y de que fuera de la iglesia no hay salvación, si usted parte de esa base me parece muy bien que luego quiera ecumenizar como sinónimo de evangelizar, de catequizar y de llevar a los demás hacia la verdad. Pero como ya no se cree en que la religión católica es la verdadera, sino que es una más, como ya no se pide evangelizar, como ya no se pide catequizar, al contrario, son tareas que son mal vistas, son tareas que parecen resultar desagradables, entonces el ecumenismo se convierte en una parodia, en una farsa, en un mercado en donde todas las religiones valen lo mismo, pesan lo mismo, cuentan lo mismo y ninguna es verdadera. Entonces todo está bien en esa mesa de saldos de las religiones, todo está bien menos la verdad. Es como cuando usted va a un mercado y le ofrecen una serie de baratijas, de chafalonías, para que usted se lleve la que le resulte más vistosa, más decorativa, más bonita. Bueno, este es el ecumenismo que se propone hoy en día. Pues No hay una afirmación de que la religión católica es la religión verdadera. claro, la semana anterior, el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso publicó un documento en el que pone a Buda al mismo nivel de Cristo, para dar un ejemplo, ¿no? Es impresionante que uno tenga que enterarse de ese tipo de decisiones cuando durante más de 2000 años lo que se hizo desde el Vaticano fue defender la fe católica, ¿no? Eso produce tristeza, produce una serie de sentimientos en la gente que uno como periodista los puede recoger y en efecto le llegan a uno lamentos, quejas, iras, dolor, en fin, por todo lo que está pasando desde la silla de Pedro.
De todas Usted, maneras, Henry, yo lo que creo es que las mismas escrituras nos dan una respuesta a lo que debería ser nuestra actitud en momentos tan cruciales, tan angustiantes y en esta encrucijada particular en que nos encontramos. claro, Porque es San Lucas el que dice, cuando estas cosas sucedieran, levantar la cabeza, erguid el pecho. Entonces, en un momento así que estamos viviendo y padeciendo, es cuando nos corresponde a nosotros, primero, dar gracias sabiendo que Cristo no nos ha engañado, porque nos ha dicho que estas cosas pasarían. Pero en segundo lugar, hacerle caso a nuestro Señor y tener las reacciones que Él nos ha pedido que tuviéramos. Levantad el pecho, erguid la cabeza, cobrad ánimo. Por eso yo alguna vez insistí, di una charlita por ahí, en lo que se llama la pedagogía del ánimo. La pedagogía del ánimo no en el sentido terrenalista o horizontalista o sociológico, sino en el sentido sobrenatural. El sursum corda, levantemos los corazones, lo tenemos levantado hacia el Señor. Bueno, ese es el centro de la pedagogía del ánimo. Cuanto mayor sea la peripecia, cuanto más grave sea la tribulación, cuanto más angustiante sea el camino, cuanto más rotunda sea la crisis, cuanto más cercados estamos, allí donde tiene que ponerse a prueba nuestra reacción. Cuando estas cosas sucedieren, levantar la cabeza, erguir el pecho y estar seguro porque se acerca vuestra salvación. claro. En una ocasión yo publiqué, hace unos 2 años tal vez, poquito después, yo publiqué unas imágenes en las que usted hablaba con un micrófono en las afueras de la catedral de Buenos Aires durante una protesta. y, y las publiqué, por supuesto, porque es que usted es de esas personas, don Antonio Caponeto, que dice las cosas directamente, no le da rodeos absolutamente a nada y habla con mucha claridad. Creo que fue ese día que usted dijo que Bergoglio estaba allanando el camino para el anticristo. Y es una de las posibilidades que cada vez se ven lamentablemente con más fuerza, que sea la famosa fiera de la tierra que aparece en el Apocalipsis. Solo que pasa que no soy apocalipta, no soy exégeta, no tengo ninguna autoridad para hablar de estos temas. Hablo como simple laico que conoce el catecismo, nada más. Esto lo quiero aclarar y lo quiero subrayar además porque estamos viviendo un tiempo también en el que cualquiera cree que está autorizado o capacitado para decir ciertas cosas. Yo soy un laico que conozco el catecismo, nada más, porque tuve buenos maestros que me lo enseñaron. Y no se puede ni se debe descartar, porque está en el catecismo, la posibilidad de que se esté cumpliendo o esté en vías de cumplirse la presencia, la manifestación de lo que se llama la fiera de la tierra. Es decir, aquel que hace de propagandista o de precursor o de anticipador o de sirviente del anticristo. Si esto está pasando, yo no lo sé, pero sí digo que es una posibilidad. Sí, el catecismo habla de la última prueba de la iglesia, ¿no? El misterio de la iniquidad. Y de la gran tribulación. Bueno, claro, está todo en el catecismo, pero por eso, cuando yo planteo lo de la educación católica, una de las cosas que le propongo a los docentes es que hay que volver a las fuentes. Y el retorno a la fuente significa el retorno al catecismo, el retorno a la Sagrada Escritura, el retorno a la liturgia, el retorno a la catequesis, a la tradición de la iglesia. Eso es lo que se llama el retorno ad fontes, o sea, el regreso a las fuentes. Regreso a la... Ahora, si no se quiere regresar a las fuentes, obviamente estamos también en un problema muy serio. ¿Usted cómo ve la situación que se llama de los dos papas, don Antonio? ¿Cómo la veo? Dice usted. Y bueno, con preocupación, porque no hay demasiada claridad en esta ambivalencia. Yo en realidad creo que Benedicto XVI es parte del problema. No me parece que sea la solución, porque él es un hombre que ha abdicado, habrá tenido sus motivos, sus razones, sus presiones, pero hay una abdicación. Esa abdicación ha dado paso a esta gestión que es bochornosa,
Y las pocas ocasiones en las cuales Benedicto se pidió sobre Bergoglio o en las cuales se los ha visto juntos, siempre han sido ocasiones en las cuales han prevalecido las congratulaciones y las salutaciones, las cordialidades. Yo creo que si Benedicto quisiera dar una señal más explícita, más rotunda y más clara de lo que está sucediendo, oportunidades no le faltan, porque tiene su propio biógrafo, que ha sacado recientemente un último libro sobre la vida y la obra de Benedicto, y es un hombre que si él quisiera podría comunicar las cosas que estamos comunicando nosotros, los simples laicos de a pie. Es decir, que veo esta ambivalencia pontificia con preocupación porque es un factor que aumenta la confusión en el católico sencillo. Sí. Hay un periodista italiano que se llama Andrea Chonchi, no sé si lo ha escuchado mencionar. Él ha hecho una investigación junto con un grupo de personas y han llegado a la conclusión, ahí hay pues canonistas, hay abogados, hay periodistas, hay filósofos, hay una cantidad de expertos grande y han llegado a la conclusión de la existencia de algo que llaman el código Ratzinger. Y es que él sí podría haber hablado en clave, por ejemplo, lleva 9 años el don Antonio diciendo, hay un solo papa, pero no dice cuál. ¿Sí? Y otra cosa, que estuvo mal redactada esa renuncia por parte de expertos en latín, descubrieron que estuvo mal redactada esa renuncia que presentó ese 11 de febrero de 2013 y Sí, que no se confirmó totalmente el día 28 de febrero de 2013 y que entonces la conclusión es que Benedicto renunció de acuerdo con el Código de Derecho Canónico, al ejercicio del papado, pero no al munus pontificio que lo da Dios sí, directamente. sí. Yo conozco esas argumentaciones porque, entre otras cosas, me las ha mandado el mismo autor del código Ratzinger. O sea que conozco esas argumentaciones. Yo creo que son interpretaciones un poco forzadas, por lo menos parcialmente forzadas. Es decir, no me parece que sean interpretaciones que tengan demasiado peso en la realidad, sino más bien en la sana y recta y santa intención de quien quiere ver esos mensajes de Benedicto, o esos clamores, o esos anhelos fervorosos, recónditos de Benedicto. Yo aquí lo que creo, se lo voy a decir directamente, es lo siguiente. Si nosotros, que somos simples laicos, sin poder ninguno, yo no tengo absolutamente ningún poder, no tengo cargos políticos, no tengo cargos económicos, no tengo absolutamente ningún poder, lo cual me da también libertad para decir las cosas que me parecen conciencia que debo decir. Pero si nosotros que somos nadie, si nosotros que somos un cero a la izquierda, podemos atrevernos a decir sí, sí, no, no, al pan, pan, al vino, vino, ¿por qué Benedicto XVI no se deja de dar mensajes en clave, crípticos, herméticos, que hay que estar descifrando con una junta de teólogos o de metafísicos o de sabios? ¿Y por qué no dice directamente qué es lo que le ha pasado, qué es lo que le está pasando y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Entonces esto me resulta fastidioso e irritativo. Resulta que yo, que soy un don nadie, puedo decir estas cosas porque usted me está prestando generosamente un espacio y Benedicto XVI no lo puede decir. No lo puede decir, él no tiene micrófono, no tiene prensa, no tiene poder como para hacer una convocatoria y decir mi renuncia fue forzada, mi abdicación es falsa, hay deliberadamente una cita latina que está mal hecha, me dirijo a los latinistas para que la adviertan, está en el cuarto renglón. No creo en esas cosas, no creo en absoluto, por eso digo, es parte del problema, no es una solución. La gente quiere buscar una tabla de esperanza y entonces encuentra la tabla de esperanza en Benedicto XVI. Yo respeto a los que buscan esa tabla de esperanza porque indudablemente estamos en la cubierta del Titanic, se hundió todo y uno se agarra a lo que venga. Pero no es así, no es así. Ahí, Lamentablemente, las veces que Benedicto XVI ha hablado,
ha dicho cosas a favor de Bergoglio y ha dicho que hay un solo papa y se ha expedido en una cantidad de ocasiones respecto de que él se siente protegido por su presencia. Benedicto XVI se siente protegido por su presencia. Imagínense que sentirse protegido por la presencia de Bergoglio es sentirse protegido por la presencia de Frankenstein o de Drácula. Entonces yo no entiendo cómo un hombre como Benedicto XVI, que es una eminencia, es un hombre eminente, un hombre superior, ¿cómo no puede hablar si sí o no? Tanto cuesta hablar si sí o no. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar, Henry? O sea, ¿qué es lo peor que puede perder un católico? ¿La plata, el programa de televisión, la cátedra, la jubilación? Lo peor que uno puede perder, si es católico, es el cielo. Lo peor que uno puede perder es la vida eterna. Y el cielo y la vida eterna lo vamos a perder si no somos capaces de hablar si sí o no y de decir el pan pan y el vino vino. Eso es lo que se necesita. No un papa que mande mensajes crípticos, herméticos, que hay que descifrar a través de una junta ignota de teólogos o de sabios. No, eso no se necesita. Se necesita alguien que sea capaz de hablar sí, sí, no, no. Punto. Sí, se dice que él no puede hablar porque está en una sede impedida, ¿no? Es otra de las conclusiones, lo que indicaría que está preso. No, mire, preso no está, de hecho ha salido cuando quiso, si no sale más es porque obviamente no está en condiciones físicas de hacerlo. Y sí, indudablemente se podría aplicar analógicamente la cuestión de la sede impedida, que está en los cánones 4.12 a 4.15, pero no para Benedicto, sino para Bergoglio. Porque en realidad esos cánones están redactados para los obispos, que no pueden ejercer su ministerio por cautiverio, por relegación, por destierro o por incapacidad. Son cuatro las causas. Cuatro las causas. En ese caso se habla de una sede impedida, pero yo creo que el concepto, analógicamente y en sentido traslaticio, se aplica a Bergoglio. O sea, la sede está impedida por la incapacidad de Bergoglio. ¿A cuál es la incapacidad de Bergoglio? Es la incapacidad de ser católico apostólico romano. Esa es la incapacidad que tiene. Por eso que analógicamente y en sentido traslaticio se aplicaría el concepto de sede impedida. Entonces, según lo que usted dice, don Antonio, si Bergoglio sí abdicó, como usted menciona, Bergoglio no. perdón, Bergoglio, Benedicto sí abdicó, como usted menciona, y Bergoglio está en esa situación por, digamos, ineptitud, entonces no tenemos papa. mire, el canon 194, 1 y 2 dice, queda en el derecho canónico vigente, queda de propio derecho removido del oficio eclesiástico quien se ha apartado públicamente de la fe católica o de la comunión de la Iglesia. Y acá Bergoglio no hace otra cosa más que dar pruebas a diario de que se ha apartado públicamente de la fe católica o de la comunión de la Iglesia. Y este canon está lógicamente inspirado en aquella carta de San Pablo a los Corintios, donde dice que se ha quitado de en medio de vosotros el que tanto mal hizo. Entonces no soy yo el que tiene que decretar la vacancia o la ocupancia de la sede. O sea, son los mismos documentos vigentes en la iglesia actual, como el Código de Derecho Canónico, el que nos da la pauta de qué es lo que está pasando. Entonces acá no hay que descifrar nada. Por eso yo le decía antes, para darnos cuenta de cómo está la situación en materia educativa, no hace falta que vuelva Aristóteles. O sea, Sí. cualquier persona que más o menos pueda tener un horizonte cultural básico se da cuenta. Ahora, Antonio, sí, siga, 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 siga. no, no, no. Lo que pasa es que yo tengo un gran respeto por la figura de Benedicto XVI y obviamente comparativamente hablando estamos ante un hombre superior, es una eminencia. O sea, es un hombre superior, distinguido y eminente. Eso no cabe duda. Tengo un gran respeto por la figura de él y ha dejado para la Iglesia documentos que son valiosísimos. Y también tengo gran respeto por las personas que tienen depositada en él la esperanza, pero para mí es un error esto. Sí. Lamentablemente es un error. No puedo dejar de preguntarle, usted ya habló de las escuelas ocurrentes, que es una barbaridad, que empezaron entonces en Argentina, es un proyecto de Bergoglio en Argentina que lo quiere globalizar, eso es lo que yo entiendo. ¿Cómo era Bergoglio en Argentina? ¿Cómo era como obispo, como cardenal?
Y bueno, yo escribí un libro en el año 2009 que se llama La Iglesia Traicionada, 4 años antes de que fuera nombrado Papa. Y en ese libro retrato la gestión de Bergoglio como obispo de Buenos Aires y como cardenal primado. Era un agente explícito de la judeo-masonería. Eso es lo que era. Y es lo que sigue siendo, con la diferencia de que tiene una acumulación y una concentración de poder que no tenía aquí. Claro. Sí. ¿Para dónde va la iglesia entonces, don Antonio, en este momento? No, la iglesia va donde va siempre, porque la iglesia la conduce Pedro en el nombre de Cristo, aunque la esté manejando el pirata Morgan momentáneamente, pero la barca la conduce Pedro. De vez en cuando el timonel lo agarra Morgan, y ahí nos vamos, pero no. La iglesia ha recibido las promesas de Cristo de que las fuerzas del infierno no prevalecerían, y yo soy un hombre de esperanza que me afirmo en la palabra de nuestro Señor. Ya le digo, poder no tengo ninguno, pero la esperanza, mientras me sea conservada y mantenida, la voy a seguir predicando. Así que creo que oportuna e inoportunamente tenemos que decir la verdad y no callarnos la boca, nada más. Sí, pues muchas gracias, don Antonio Caponeto. Qué alegría poder conversar con usted. Bueno, muchísimas gracias. Yo le agradezco la deferencia que ha tenido. Muchas gracias. Le Bueno, mando un gran abrazo. muchas gracias, don Antonio. Un abrazo para usted. Que no sea la última vez, la primera y única vez que hablemos, ¿no? Bueno, Ojalá no se si no pueda. le cierran el canal, hablaremos de nuevo. No, no, Bueno, hasta luego. Adiós. Gracias. don Antonio, que esté muy bien. Muchas Bendiciones. gracias. Muchas gracias a don Antonio Caponeto de nuevo por permitirnos hacer este programa conversando, aceptar esta entrevista que hacía 2 años venía yo insistiendo en hacer esta conversación con él, este programa conversando. Él dice algunas cosas con las que en Radio Rosa Mística Colombia no estamos de acuerdo, pero pues no le vamos a quitar nada o no le quitamos nada a esta entrevista, a esta conversación con él, porque consideramos que es otra visión muy personal la que tiene don Antonio Caponeto, ¿no? De todas maneras, la iglesia está viviendo una crisis terrible, una crisis incluso de credibilidad dentro de los mismos feligreses. La prueba es lo que sucedió en la explanada al frente de la Catedral de la Almudena el sábado anterior, cuando no llegó ni un solo católico a la celebración de la misa del cierre del Sínodo de Madrid en España. Estamos cansados de todo esto, ¿no? De todas las cosas, de las herejías, de la apostasía de Jorge Mario Bergoglio. Por eso no lo podemos reconocer como un papa, y lo dijo don Antonio Caponeto, está excomulgado, está por fuera de la fe católica. Pero de ahí a también hacer una especie de rechazo a todo el trabajo que ha hecho Andrea Chonchi, pues tampoco, y que aquí lo hemos traducido al español y se ha convertido en 60 videos que están en www.radiorosamísticacolombia.com. No es que se reunió un grupo de personas a forzar descifrar algunas cosas de Benedicto XVI. No, no se trata de eso, como dijo don Antonio, con todo respeto. Y disentimos de esa opinión, con todo respeto. Se trata de un trabajo absolutamente riguroso, de canonistas, de filósofos, de expertos en latín, de personas conocedoras de la situación, de periodistas, que han llegado a unas conclusiones. Y no se puede tampoco olímpicamente decir que es, o sea, como si se estuviera forzando a Benedicto a decir algo que no quiere decir. Lo cierto es que Benedicto decimos esto, si todo fuera engaño y todo fuera mentira, y si la investigación no hubiera sido rigurosa, la investigación del colega Andrea Chonchi, pues ya hubiera levantado también su voz
para corregirlo. Incluso el mismo Andrea Chonchi le envió una comunicación diciéndole que por favor lo corrigiera a él y al grupo y a su grupo de trabajo si había algún error. Y Benedicto XVI nunca ha hecho ninguna corrección. Los espero en las redes sociales, ya para terminar esta polémica conversación, programa Conversando, muy polémico, ¿sí? Pero pues ese es el periodismo. Respetamos a don Antonio Caponetto, fueron 2 años tratando de conversar con él, de grabar algo con él, y aquí lo hemos tenido, 48 minutos con don Antonio Caponetto. Después de 2 años de haber solicitado la entrevista, de haber ido a Argentina a buscarlo y no se pudo, por fin él se comunicó con nosotros, por gracia de Dios, y dijo: estoy listo, Henry, para que grabemos lo que quieras. Bendito sea Dios. Los obstáculos cayeron porque dice el Magnificat, dice que caerán los poderosos o los que se creen poderosos. Bien, los espero en las redes sociales: Radio Rosa Mística Colombia, Instagram Rosa Mística Col, Twitter @El Cenáculo, en la página de Facebook, el canal iVox.com y en este canal. Los 3 se llaman Radio Rosa Mística Colombia. En los 3, suscríbase, diga me gusta con la manita, con el dedo pulgar hacia arriba, para que nos motiven, nos den ánimo para seguir adelante en todo este trabajo de evangelización a manera de noticias, ¿no? Porque hay mucha evangelización y mucha sana doctrina en todo lo que hablamos. Bien, y les recuerdo que Radio Rosa Mística Colombia hace parte de la AIPI, Agremiación Iberoamericana de Prensa Independiente, que defiende la libertad de expresión y la libertad de prensa. Los espero en la radio con 15 horas diarias de programación de sana doctrina católica por www.radiorosamísticacolombia.com, la radio del pequeño resto fiel. El amor de María directo a tu corazón. 9 años defendiendo la sana doctrina católica.